Santos de carne y hueso, hombres con aciertos y fracasos, defectos y virtudes, pero abiertos a la gracia. A continuación, nuestra cápsula espiritual de esta semana. Santos en construcción. Los santos de ayer. Los santos de hoy. Los santos en construcción. ¡Viva Cristo Rey! Estas fueron las palabras del beato Miguel Agustín Pro, nuestro personaje de esta semana, quien fue ejecutado durante la Guerra Cristiana en México por ser un sacerdote católico. Con la ayuda de Dios, portando un crucifijo en la mano y el rosario en la otra, y con su cuerpo en posición de cruz, hizo frente a sus agresores, a quienes perdonó antes de ser fusilado. El beato Miguel Pro nació en Guadalupe, México, en el estado de Zacatecas, el 13 de enero de 1891, fue bautizado con el nombre de José Ramón Miguel Agustín, vivió una infancia feliz rodeado de una familia amorosa y religiosa. Durante su juventud tuvo una vida algo superficial, pero después de una profunda experiencia con los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, su vida se transformó por completo. El joven entra al seminario en Michoacán en 1911 para estudiar y poder hacerse un sacerdote jesuita. Sus compañeros de estudio lo recordaron siempre como un hombre jocoso, bromista, que se destacó como muchos santos por su alegría. Era hijo de un ingeniero de minas, así que casi toda su primera educación la había recibido por parte de tutores, por lo cual al entrar en la Compañía de Jesús no había aún terminado la educación secundaria, pues encontró algunas dificultades en el estudio. Pero él compensa la falta de preparación académica con una vida entregada a la oración y una búsqueda constante de la santidad. En el año de 1914 el seminario se cerró cuando el gobierno inicia una dura persecución contra la Iglesia Católica. Por tal razón los jesuitas tuvieron que huir de México y exiliarse en Estados Unidos, donde él y sus compañeros seminaristas fueron acogidos por los jesuitas en una casa en el pueblo de Los Gatos, en Santa Clara, California. En 1915, Miguel Agustín se fue a continuar sus estudios en Granada, España, y también a Nicaragua y posteriormente a Bélgica. En este último lugar estudia teología, catequizó entre los obreros. Allí también fue ordenado sacerdote en el año 1925 a la edad de 34 años. Él sufría de un problema estomacal severo y después de varias cirugías fallidas, al no mejorar, les dado un permiso de regresar a México a pesar de la persecución religiosa que allí se gestaba. Miguel regresó a México a pesar del peligro que implicaba, porque el gobierno había prohibido ya a los católicos practicar su fe, se habían cerrado las iglesias y se había prohibido cualquier tipo de culto. El padre Pro tuvo que seguir en medio de esta persecución ejerciendo su ministerio sacerdotal en secreto. Se dice que él usaba disfraces para protegerse a sí mismo y para proteger a los demás. Se vistió de mendigo y visitó casas para celebrar la Eucaristía o celebrar bautizos. Llevaba también el uniforme de un oficial de policía para visitar la cárcel y llevar los sacramentos a los presos. Él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para recordarle a los fieles que no estaban solos, que la Iglesia continuaba como lo ha hecho hasta ahora, cuidando de sus fieles en nombre de Jesús. Dos de sus hermanos, Humberto y Roberto, lo ayudan en su trabajo. Ellos imprimían y distribuían literatura de la Liga de Defensa Católica. Su labor se hizo rápidamente popular entre los católicos, pero también empezó a ser visto con recelo por parte de las autoridades. Cuentan que una vez se presentó ante él un hombre enorme, serio, armado hasta los dientes, al parecer del gobierno, que le pregunta con una voz áspera al padre si tenía miedo al verlo. Miedo, le respondió el padre Miguel, ¿de qué? Solo temo al pecado y fuera de eso a nadie. No temo ni a Dios, mi padre que es tan bueno. El padre invita al hombre a sentarse y el hombre le dice, no señor, yo no me siento, porque lo que tengo que decirle no se lo puedo decir sentado, sino solo de rodillas. Este hombre se confiesa con tanto dolor y con tanta contrición que el mismo padre Miguel, profundamente conmovido, resultó llorando a la par del hombre arrepentido. Ante la presión del gobierno al mando del presidente Plutarco Elías Calles, se gesta en ese contexto de persecución religiosa
la Guerra Cristera en México, que va de 1926 a 1929. Durante este periodo los fieles católicos se rebelaron contra la opresión y los militares y el gobierno pues respondieron con una gran brutalidad. El padre Miguel junto con sus hermanos Humberto y Roberto fueron acusados de participar en actos de sabotaje y terrorismo, también de intentar asesinar al presidente de México. Las acusaciones eran completamente falsas, pero las autoridades buscaban una excusa para librarse de él. Fue arrestado junto con sus hermanos y fue así como sin juicio y sin ningún tipo de pruebas el padre Miguel fue condenado a muerte, violando todos sus derechos humanos. El padre Pro caminó sereno y tuvo tiempo de oír a uno de sus aprensores que le susurraba: «Padre, perdóneme». «No solo te perdono», le respondió, «te doy las gracias». Su última voluntad, le preguntaron ya delante del pelotón de fusilamiento: «Que me dejen rezar». Así el padre se hincó delante de todos, con los brazos cruzados, tuvo unos momentos ofreciendo sin duda su vida por México, por el cese de la persecución y reiterando el ofrecimiento de su vida por Calles. Se rehusó a que le vendaran los ojos. Esto fue el 23 de noviembre de 1927. A su hermano Humberto lo ejecutaron esa misma mañana junto con Antonio Tirado y otros laicos. Roberto, el otro hermano del padre Miguel, se libró en último momento. Y pues los católicos se mostraron indignados por estos hechos. Al siguiente día de su muerte, más de 40.000 personas, ignorando las leyes sobre demostraciones públicas, acudieron a su procesión para darle el último adiós al padre. Y pues a pesar de que el objetivo del régimen del terror impartido por el gobierno anticatólico era erradicar la fe, estos hechos acrecentaron el amor y el fervor del pueblo mexicano, mostrándonos que todo obra para bien de aquellos que aman a Dios y que aún en las circunstancias más duras e incomprensibles de nuestra historia, Dios sabe sacar grandes bendiciones. Por su gran carisma, muy pronto su caso se convirtió en un ejemplo ante el mundo de los excesos cometidos por el gobierno de México. También hizo que se promoviera su causa de beatificación, que fue admitida por la Santa Sede, por lo que ahora se le venera con los títulos de mártir y de beato. Fue beatificado el 25 de septiembre de 1988 por el Papa San Juan Pablo II, quien además instituyó su memorial para el día 23 de noviembre. Se le reconoce como intercesor de los derechos humanos. Y ahora vamos a orar, a dar al Señor gracias por la vida de Miguel Pro y los demás mártires cristeros, cuyo sacrificio y valentía es una inspiración para los santos del mañana. Pidamos al Señor que en estos tiempos de confusión, donde abundan tantas ideologías, tantas leyes injustas que van en contra de la misma dignidad, la naturaleza del hombre y los derechos humanos, que tengamos valor para defender nuestra fe, para defender nuestros principios y de luchar por la vida con la certeza de que la verdad prevalecerá. Amén. Por último, una frase para reflexionar del padre Miguel Pro: debemos hablar, gritar contra las injusticias, tener confianza, pero no tener miedo. ¡Viva Cristo Rey!